Las ganas
cada una de nuestras vidas. Resplandezca y sobre todo también en este lugar. Le damos la gloria y el honor a nuestro Dios. Mientras los niños y jóvenes pasen con sus maestros a sus clases, los demás pueden tomar asiento y vamos a compartir lo que tenemos para la palabra de Dios en este día. En la carta, él se presenta a sí mismo para que la iglesia supiera que era de él que venía la carta. Y aquellas cosas que está diciendo que él le aprueba, que él estaba contento con lo que hacía, y aquellas cosas en las cuales él desaprobaba, por las cuales él le reprendía que no era de su agrado. También vemos en la carta una tipo de exhortación, un consejo que da el Señor para que las cosas que no están en su lugar correcto se pudieran corregir. Y al final de cada carta, él hace una promesa. Él presenta una promesa a aquellos que se corrigen y a aquellos que él los llama vencedores. A aquellos que van a vencer o que han vencido, él les tiene una promesa dada. Y a veces yo me pregunto, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando se estudia estas 7 iglesias y esas 7 cartas, ¿cómo las recibirían ellos? ¿Cómo recibiría la congregación? ¿Cómo podían estar seguros si esa carta era verdaderamente venida de Jesucristo? Cuando quizás llegó el mensajero y le decía, mira, aquí hay una carta, y se le entregaba al pastor o al líder principal en ese momento, y le decía, mira, aquí hay una carta que envía Juan de parte de Cristo, que Cristo le dio a Juan y es para ustedes. Y a veces uno puede pensar, decir, bueno, pero ¿quién le iría con cuentos a Juan? ¿Quién le llevaría comentarios de nosotros? Pero y que de Cristo, bueno. Pero es la parte donde entonces, ¿por qué el Señor escogió a Juan? Juan, el Señor le extendió la vida de los 12 apóstoles, incluyendo luego a Pablo, porque ya Judas, sabemos lo que sucedió con Judas, entonces el Señor llamó a Pablo. Ya ellos todos habían completado su obra y ministerio. Y ahora todos ya de una u otra forma habían partido para estar con el Señor. Y solamente de los 12 quedaba Juan, como ese testigo de lo que fue el ministerio de Cristo y lo que siguió siendo la trayectoria después de la resurrección de Cristo y que Cristo se fue al cielo. Cómo Juan entonces siguió manteniendo su llamado y ministerio y enseñando la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde Juan había estado llevando a cabo ese ministerio, pero a la misma vez había estado obteniendo una buena y verdadera reputación entre las iglesias. Un buen ejemplo de vida, de servidumbre y de entrega al Señor Jesucristo. Daba buenos frutos de aquel que realmente era guiado por el Señor. Y Juan, antes de ser puesto en la cárcel, antes de ser exiliado, enviado a una isla fuera de la costa de donde estaban ubicadas estas iglesias, perdón, había una isla en el mar Egeo que se llama, y esa isla era para los confinados y aquellos que habían sido sentenciados a cadena perpetua. Esa isla, todo el que iba era para allá morir ahí, y no iba a regresar ni reincorporarse dentro nuevamente de la sociedad. Y era para los malhechores, para los criminales, para los rebeldes contra el imperio romano. Ese era el método y lugar de castigo para ellos. Y Juan simplemente, por haber predicado la palabra y haber predicado el nombre de Jesucristo, fue puesto en ese lugar como mártir.
y el Señor le extendió sus días. Cuando Juan tenía la edad tal vez como de unos 85 años, fue que él fue puesto ahí preso. Pero antes de ser puesto ahí preso, Juan ya era conocido entre las iglesias, sobre todo entre esas 7 iglesias. Juan era como decir el obispo de esas iglesias. En ese tiempo la palabra, aquel que se le daba el título de obispo, ministerio de obispado, era como decir un supervisor de entre las iglesias, un pastor de pastores. Y eso es lo que era Juan. Y Juan llegó a pastorear quizá la iglesia de Éfeso y tuvo que ver con algunas otras iglesias, pero más se dedicó en sus últimos años a visitar las iglesias, supervisarlas, velar que la palabra estuviera correcta, velar que los principios de Dios, lo establecido por Cristo, se siguiera manteniendo. Pero esos 10 años en prisión, luego que tuvo ahí 10 años, durante ya su último año, es que Juan recibe esta revelación de Jesucristo. Ya casi para sus 95 años, recibe esta revelación. Entonces Juan envía esas cartas a través de un mensajero. Y luego de haber escrito estas cartas, tiempo después, el emperador romano cambió a otro emperador. Y entonces este nuevo emperador, algo que no se esperaba, porque quizás tan malo era uno como era el otro, en cuanto a la persecución contra la iglesia cristiana, dentro de eso mandó a dar orden que liberaran a Juan, al apóstol Juan. Y ahí donde vemos la gracia de Dios. Cómo el Señor lo cuidó, lo protegió, le extendió sus días, no le pasó nada durante esos 10 años ahí en el exilio, y cómo el Señor procuró que por su fidelidad a Él, su obediencia a Él, su fe en Él, el Señor le permitió tener nuevamente libertad, regresar a ver los hermanos nuevamente. Y se dice que según la historia y según los comentaristas, un par de años después fue que Juan entonces partió para estar con Jesucristo. Pero tuvo la bendición de volver a ver a los hermanos y volver a ver a las iglesias. Pero el Señor aprovechó ese tiempo. Fuera de Juan, del ambiente donde estaba, el Señor le da esta revelación y estas cartas para que fueran enviadas. Y es ahí donde ellos, cuando recibían estas cartas, entendían que esas cartas eran escritas por el apóstol Juan. Y por causa de su ejemplo, testimonio, fidelidad al Señor, los frutos que él había dado de una vida de entrega de consagración, es que ellos aceptaban que esa carta venía genuinamente de Jesucristo a través del apóstol Juan. Y en la manera en que el Señor se presenta en cada una de ellas. A una le dijo: he aquí el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y los 7 espíritus, te dice esto. He aquí el que tiene ojo como llama de fuego, te dice esto también. Y a otro les decía: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, ahora te dice esto. Y así a cada uno, a otro le dijo: he aquí el que tiene la espada aguda de 2 filos, te dice esto. Y a cada uno el Señor se está refiriendo y dando una descripción de su naturaleza divina, para que ellos entendieran y aceptaran que esa carta no venía de procedencia humana, sino venía de procedencia divina, directamente de Jesucristo desde los cielos. Y es la parte entonces donde se aceptaban haber recibido esas cartas. Y esas cartas entonces tenían que ser leídas ante todo el pueblo, ante toda la congregación. Y cómo ellos recibían estas cartas, y a veces yo me trato de imaginar en el momento en que tal vez el pastor o el líder principal tenía que tomar esa carta
Y esa carta no venía en libros. Esa carta venía en un pergamino. Qué lindo quedó. Y ese pergamino, en tiempos antiguos, cuando Egipto dominaba, se usaba lo que se llamaba el papiro. Y era extraído de fibras de una planta que ellos tenían. Y el papiro se hizo muy famoso por varios siglos. Y era el método de escritura. Pero luego, cuando viene un tiempo después y se comienza a experimentar con otro método de escritura, en otro material, entonces es que sale el pergamino. Y el pergamino no viene de plantas, como era el papiro. El pergamino viene de una tela tipo de piel de los animales, que era procesada y se volvía algo flexible, que se podía así mismo enrollar, y también se podía escribir y preservar esa escritura. Cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, se llamaba la iglesia de Pérgamo porque la ciudad era Pérgamo, y Pérgamo viene de la palabra pergamino. Y es que en esa ciudad de Pérgamo estaba una de las fábricas más grandes del pergamino, que daba para el mundo conocido en ese entonces. Y no solamente eso, sino que tenía una biblioteca gigantesca con cientos y miles de volúmenes de pergaminos. Y es ahí donde entonces adquirió esa fama, el pergamino. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo más o menos de lo que era un pergamino. Y cuando llegaba ese pergamino a manos del pastor o el dirigente de la iglesia, él tenía que abrirla. Y al abrirla, desenrollarla y ver cuál era el mensaje que había para la iglesia. Aquí, él tenía un cinto de cuero. Tuve que matar anoche un chivo para sacar esta piel, porque de eso era el que usaban mucho. Y este cuerito pues fue lo que sobró. Y cuando llegaba a eso tenían que abrirlo con cuidado, con temor y temblor. Y miren aquí la carta. Esto es original, ¿saben? Yo en esta semana di un viaje allá a esa área, ahora en Turquía se llama, y fui a un museo donde preservan esas cartas y me prestaron esta. Me prestaron esta, no, que tenga cuidadito, que no se vaya a dañar, porque llevan 2000 años. Yo sé que ustedes no me creen, ¿no? Yo tampoco me lo creo. Pero esto es más o menos tener una idea. Y cuando se paraba el pastor o el líder de la iglesia, inmediatamente la abría y la tenía que leer así a toda la congregación. Y es ahí donde ellos no tenían copia. Ahora mismo nosotros decimos, vamos a buscar en nuestra Biblia en tal lugar, y ahí abren sus Biblias y todos tenemos la misma copia, y todos tenemos la misma escritura. Ahora algunos pues sacan sus tabletas o sacan sus teléfonos, lo tienen en una forma más rápida. No se tienen que aprender los libros, letras, el pasaje, y ahí saben. Pero ellos no tenían otra copia, esa era la única copia que había. Y no tenían otra manera, no había fotocopiadora. Y tiraban una cantidad y todo el mundo recibía una copia. Y yo les voy a pedir, vamos a pensar que estamos en ese tiempo. Amén. ¿Ven? Y que estamos como si fuéramos esa congregación que recibía esa carta o ese pergamino de lo que Cristo quería decirle a la iglesia. Y todos estaban atentos cuando se leía la carta ante la congregación. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Se le enviaban al pastor o al líder encargado. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, así que el Señor se presentaba y se presentó a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, te escupiré, te devolveré de mi boca. Porque tú dices, y eso se lo decía él a la iglesia, imagínense todo el mundo, y mirándose unos a otros con un poquito de esa inquietud por lo que el Señor le estaba diciendo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo, ahí viene el consejo del Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Wow. Como ellos, tengo que tenerlo aquí porque lo tengo que devolver. ¿Cuál sería esa reacción de la iglesia cuando, cómo se estudiaría, se evaluaría, se llevaría? No sabemos. Pero de imaginarnos que nos llega una carta así, decir que viene de Cristo, que el propio Señor mandó a que nos dijera eso, y que no, lo que Él estaba pensando, considerando, y Él creía de parte de nuestra iglesia, nuestra congregación, pues ahí la parte fuerte y difícil. ¿Saben qué? De todas las 7 iglesias, esta iglesia de la Odisea era la mayor de todas, la más grande, la más opulenta. Y tanto era la más grande en el sentido numérico, congregacional, una iglesia grandísima, también en la parte, en el sentido económico, según también era el tamaño de la iglesia, en cuanto a lo numérico, así mismo era el tamaño de la iglesia en cuanto a lo económico. Era la más grande de todas, la mayor de todas, la más abundante en lo material de todas. Pero asimismo, el Señor le dio la más grande paliza que a todas las demás. La paliza que el Señor le dio a esa iglesia no se podía comparar con las demás, aunque a otras le dio duro, ¿sabe? El Señor, cuando uno la lee, pero de la misma manera que el Señor le dio a entender que tú eres la más grande, así mismo de grande fue la palicita que el Señor le tuvo que dar. La iglesia de Esmirna y de Filadelfia fueron las iglesias más pequeñas. Y cuando lo leemos, a la iglesia de Esmirna el Señor no le dio ninguna reprensión, ni tampoco a la iglesia de Filadelfia. Todo fue elogios para ellos, elogios. El Señor lo que hizo fue resaltarle las cosas que habían estado haciendo. Sin embargo, el Señor reconocía y le dijo a la iglesia de Esmirna: yo sé que tú eres pobre. Y cuando le dice yo sé que tú eres pobre,
esa palabra pobre se refería a que era una iglesia pequeña. Yo sé que tú eres pobre, y también se refería a que además de ser una iglesia pequeña, tenía apenas pocos recursos económicos. Pero el Señor le lo dio. Y el Señor sabía de su sufrimiento y padecimiento. Y por eso el Señor le dio una palabra de aliento y le dijo, pero tú, y estaban siendo perseguidos y muchos habían muerto como mártires por causa de seguir predicando la palabra del Señor. Y el Señor le dijo, pero tú sigues siendo fiel hasta la muerte, porque yo a ti te daré la corona de la vida. Vas a recibir el premio. Sigue manteniéndote fiel. A la iglesia de Filadelfia, que fue atacada por un sinnúmero de personas que lo que hacían era desprestigiar la iglesia, hablar mal de los miembros de la iglesia, levantar falsos testimonios, levantar blasfemias, difamaciones contra ellos. Aquí el Señor también le da unas palabras de aliento y le dice, sí, mantente haciendo lo que estás haciendo, porque a pesar de toda esa opresión que viene contra ti, no has negado mi nombre, no has negado mi fe. Por eso yo te digo a ti que yo voy a ponerte dentro del templo de mi Dios como columnas dentro del templo, y pondré sus nombres en cada una de esas columnas del templo de mi Dios. Son las promesas que el Señor hace a lo que era la fidelidad. ¿Por qué? Porque esas iglesias no estuvieron dispuestas a contaminarse con el mundo, no estuvieron dispuestas a comprometer la palabra de Dios, no estuvieron dispuestas a negar el nombre de Jesucristo, sino que estuvieron dispuestas, no importara que tuvieran que sufrir, padecer o lo limitado que fuera sus partes materiales, económicas, ellos estaban dispuestos a seguir siendo fieles siempre a Jesucristo. Y es la parte donde el Señor les elogia. En una ocasión, mire, yo he predicado en diferentes iglesias, y he pastoreado diferentes iglesias. Y en diferentes iglesias que he ido y he predicado, he enseñado la palabra, hermanos han venido donde mí y me dicen, mire pastor, qué lindo mensaje o qué buena enseñanza, eso nos edificó, amén, denle la gloria a Dios. Oiga, usted debe tener una iglesia bien grande, me lo han dicho muchas veces. Usted debe tener una iglesia bien grande, ¿verdad? Porque en la forma en que enseña dice, pues déjeme no desilusionarle o desanimarle, pero no, es una iglesia regular, de tamaño regular, de entrada regular, sobrevivimos. Dice, pero ¿por qué? Si en la manera, eso es una iglesia llena. ¿Y yo sabe por qué? Porque yo predico la verdadera palabra del Señor. Y mientras prediquemos la verdadera palabra de Dios, a muchos no les va a gustar. Amén. Y por eso muchos no les agrada que le prediquen la verdadera palabra de Dios. Estas dos iglesias eran las más pequeñas porque predicaban la verdadera palabra de Dios. En una ocasión dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que Cristo tenía una muchedumbre de gente que le seguía. Y el Señor, cuando volvieron a reunirse, dice, porque vienen por los panes y los peces, por eso están aquí. Por eso me siguen. Porque le di panes y peces, porque le hice milagros, le hice sanidades, vieron beneficios para ustedes. Y ahora por eso me siguen. Y cuando empezó a hablarle de lo que era seguirle a Él, y el sacrificio que había que hacer por Él, y la vida que había que llevar para ser seguidor de Jesucristo, dice que la gente empezó a irse. Se iban en grupos, unos para un lado, otros para otro. Y los discípulos preocupados empezaron a decir, Señor, mira, la gente se está yendo. Es que fuerte lo que le dijiste, dura la palabra. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y ustedes se quieren ir también? Se quieren ir. Pero no iba a dejar de predicar lo que es la verdad. Y yo no dejaré de predicar lo que es la verdadera palabra.
Uno quisiera tener una iglesia grande. Uno quisiera tener los recursos económicos para poder seguir alcanzando y desarrollando la obra. Pero no por eso vamos a comprometer lo que es la palabra del Señor. Ni vamos a tergiversar lo que es los principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasó a las dos iglesias, la de Pérgamo y la de Tiatira. Ellos buscaron tergiversar los principios de la palabra porque querían poder crecer, querían también aumentar su membresía, querían aumentar su finanza y dijeron, tenemos que buscarlo la manera en que sea necesaria para poder hacer crecer esta iglesia. Y es ahí donde está el dicho que dice, el fin que justifica los medios. No importa lo que tengamos que hacer, no importa lo que tengamos que llevar a cabo, si queremos crecer, si queremos llenar la iglesia, si queremos tener abundancia material, entonces busquemos los medios posibles. Y es ahí donde esas iglesias se empezaron a contaminar, a permitir que lo secular entrara dentro de la iglesia, a permitir que el mundo se metiera dentro de la iglesia. Es ahí donde entonces empiezan a confundirse la palabra de Dios, los pasajes bíblicos, donde se dan otros tipos de interpretaciones bíblicas. Es ahí donde el Señor le dice tanto a Pérgamo como a Tiatira, porque tú has permitido ahí la doctrina falsa. Tú has permitido que se metan maestros falsos, engañadores. Tú lo has permitido. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a buscar la manera de crecer, pero en la manera humana y no a través del poder del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra, a través de predicar la verdad. Y ahí tanto Pérgamo como Tiatira comenzaron a permitir este tipo de falsa doctrina y falsa enseñanza, a tergiversar los principios de la palabra. Y dice que hasta no solamente estaban contaminando con falsa doctrina a la iglesia, sino que aún estaban permitiendo que la misma inmoralidad del mundo se estuviera también metiendo. Es muy fácil hacer crecer una iglesia. Empecemos a ofrecer cosas. Empecemos a darle agüita tibiecita, clarita, cosas artificiales. Muy buen entretenimiento, muy buenas ofertas, y sabemos que se nos va a llenar, pero queremos no una iglesia llena de gente y de cosas materiales. Tenemos que tener primero una iglesia que esté llena del poder y la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Eso es lo importante, darle la gloria a Jesucristo. El Señor no viene a buscar la iglesia más grande, más opulenta, tampoco la más pequeña, más humilde. El Señor viene a buscar una iglesia que le adore en espíritu y en verdad, porque esos verdaderos adoradores es que está buscando Dios. A esa iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, una iglesia que esté ataviada, vestida con la santidad de Dios, con la pureza, con la limpieza de la sangre de Cristo, y también que viva en la santidad por medio de la limpieza que da el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Esa es la iglesia que viene a buscar a Jesucristo, porque cuando estemos allá vamos a cantar la gloria por toda la eternidad a aquel que nos rescató, aquel que murió, aquel que se levantó, y ahora aquel que dijo, para que donde yo esté, ustedes van a estar también juntamente conmigo. Esa es la iglesia que el Señor está buscando. Y esa es la iglesia que el Señor, a través de esas cartas, estaba tratando de darle a entender a ellos. No es lo que es grande ante los ojos humanos, es lo que es grande ante los ojos divinos, ante los ojos de Dios. A la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso se descuidó y comenzó a decaerse. El Señor le dice, tanto que hiciste, tanto que elaboraste, y de momento se cansó, se desanimó,
como que se le agotó la batería. Y a la iglesia de Sardis, esa iglesia no crecía espiritualmente. Quizás tenía un buen crecimiento, pero espiritualmente esa iglesia no crecía. Y ahí a cada una lo que el Señor le está viendo y el Señor le está determinando. Pero esta iglesia de la Odisea, oye, esa fue la única que el Señor le dijo: yo te voy a vomitar de mi boca por ser una iglesia tibia. Ojalá fuera frío o tal vez caliente. El frío es aquel que es pecador, aquel que es impío, aquel que no busca de las cosas espirituales de este mundo. Y ese tiene la oportunidad de, cuando escuche la palabra, reconocer su vacío y necesidad espiritual, y puede, al reconocerse, entonces voltear su rostro y buscar de las cosas de Dios, y buscar y aceptar a Cristo. Por eso el Señor le dijo: ojalá y fuera frío, porque tendrían la oportunidad de poder mirar las cosas espirituales y buscarlas. O caliente, porque ya estaría bien establecido y viviendo en la manera en que a mí me gusta y me agrada. Pero no estaba ni frío ni estaba caliente, estaba tibio. Ni era de un lado, pero tampoco era del otro. Quería disfrutarlo de un lado, pero también quería disfrutar del otro. Y son los que, la única iglesia que el Señor le dio a entender: ustedes están para yo ya rechazarlo, para ya yo no volver a tenerlo como iglesia. ¿Por qué el Señor le escribió? Si ya estaba en un punto donde ya no era una verdadera iglesia del Señor. ¿Por qué el Señor le escribió? Dándole la última oportunidad. Dándole su última oportunidad. Te tienes que definir. O vas a un lado o te vas al otro. Pero así como estás, no te voy a soportar. No te voy a aceptar. Así como estás, no es la manera en que yo estoy esperando que sea tu vida o que sea la iglesia. El peligro de la iglesia es cuando el ambiente que le rodea o la sociedad donde está establecida la iglesia va a ser una influencia sobre la iglesia. Ese es el peligro. Y son muchas las iglesias que el cambio que hay en el ambiente, lo nuevo que se está levantando en la sociedad, viene a influenciar en la iglesia. Entonces la iglesia busca acomodarse a la sociedad y al medio ambiente para ver si de esa forma los alcanza y los gana. Y es ahí donde entonces se empieza a permitir que todo se dé y que todo se acepte. Es ahí donde entonces el peligro de las iglesias, que por buscar un nuevo método, una nueva estrategia de alcanzar al mundo, entonces le ofrece el mismo mundo para tratar de entretener al mundo. El mundo se alcanza predicando la única y verdadera palabra del Señor. Porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír de la palabra de Dios. Y es ahí cuando predicamos la verdadera palabra de Dios, dejamos ahora que el Espíritu Santo haga la obra y la labor que Él tiene que hacer en cada una de las vidas. A veces queremos convertir la gente a nuestra manera. No podemos buscar convertirlo. Nuestra labor es predicar la palabra del Señor. Y para eso está el poder y la fuerza del Espíritu Santo, para convencer al mundo de pecado y para traer a ese pecador a los pies de la cruz de Jesucristo. Amén. Y esa es la labor que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando queremos alcanzar al mundo para llenar la iglesia y obtener los recursos económicos que necesitamos, ahí es donde empezamos a fallar. Tenemos que predicar, tenemos que mostrarle al mundo nuestra fe, tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que buscar métodos de llevar la palabra,
pero en ningún momento comprometer lo que es la palabra y mucho menos lo que es la santidad de Dios ante el mundo pecador. No podemos permitir que la contaminación se meta, porque entonces nos va a destruir. Y eso es lo que sucedió con esta iglesia. Por eso el Señor le está dando, como decimos, la última oportunidad. Le está dando el último señalamiento. Le está diciendo a esa iglesia que si en este momento no va a cambiar en la manera, en lo que ha caído, esa iglesia no iba a poder continuar como iglesia del Señor. Estamos hablando como iglesia del Señor. Puede haber muchas iglesias. ¿Cuántas son realmente las iglesias que le pertenecen a Jesucristo? Solamente el Señor lo sabe. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en el error de lo que el Señor nos está aquí advirtiendo. Esa iglesia fue fundamentada en la verdadera palabra de Dios y en el fundamento correcto que fue Jesucristo. Esa iglesia fue establecida por Epafras, un colaborador, un ayudante de Pablo, uno que fue instruido por el mismo apóstol Pablo, que lo guió y lo llevó en parte de sus viajes. Y ahora, dentro de lo que era la iglesia de Éfeso, este hermano Epafras, un líder de la iglesia, se fue a esta región y allí levantó esa iglesia, la de la Odisea, y la levantó en la manera correcta. Juan la supervisó en su tiempo y vio que estaba en la manera correcta, pero en el lapso de tiempo que siguió la iglesia, comenzó a meterse el mundo dentro de la iglesia. Y ya solamente quedaban pocos que tenían el fundamento correcto. La iglesia había cambiado por el medio ambiente que le rodeaba. Y por eso la iglesia entonces comenzó a tener esta decadencia espiritual. Eran muy religiosos. Al Señor decirle, eres una iglesia tibia, le estaba diciendo, eres muy religioso. Ellos estaban llevando más que una verdadera vida cristiana en el Señor, una verdadera vida de haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Ellos estaban más bien llevando una religión. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos una religión. El Señor quiere que vivamos una relación con Jesucristo. No una religión. Una religión es seguir unos principios, unos dogmas. Pero no hay nada de verdadera relación con Dios, con el Señor, de una verdadera fe, de una verdadera búsqueda de Él, de una verdadera vida en la cual Él se agrada y se alegra en la manera en que nosotros lo estamos haciendo. Es diferente lo que es llevar una religión. Cristo no vino a establecer una religión. Él vino para que tuviéramos una relación con el Padre Celestial. Amén. Y empezáramos a vivir vidas cambiadas, vidas diferentes delante de Él, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia que el Señor le está dando a entender, que es la que Él está buscando. Pero esta iglesia cambió sus principios. Esta iglesia cambió su enfoque, cambió su mirada. ¿Por qué? Porque esa ciudad, de entre todas las demás ciudades que estaba cada iglesia, de estas 7 iglesias ubicadas, esta era la ciudad más grande de todas. Y se dice que era una ciudad en la cual había un progreso tal, material, económico, que sobrepasaba a todas las demás. Tenía un sistema bancario más grande que todas las demás ciudades. La moneda allí corría por todos lados. También tenía un sistema de préstamo para aquellos que querían invertir en esa ciudad y llevar a cabo negocios, el comercio. Y eso la hacía más rica y más abundante, porque venían gente de todos lugares, comerciantes, a traer y comprar y llevar. Venía mucho turismo a esa ciudad, buscando lo que ellos allí tenían y ofrecían. Aparte del sistema bancario que tenían, también tenían una industria textil de la tela, la cual eran telas finísimas.
que no se conseguían en otro lugar. Y no solamente las telas finas que tenían, sino también procesaban una lana. Normalmente la lana, ¿de qué color es? Blanca, ¿verdad? Pues la lana que ellos procesaban era una lana negra, rara, que no la había en otro lugar. Y venía la gente a poder comprar y se comercializaba mucho lo que era esa lana negra. Y no solamente eso, sino también se fabricaban las mejores alfombras de la mejor calidad que había en ese entonces. Pero no solamente tenían la banca, tenían el textil, sino que también ellos tenían una industria farmacéutica. Hacían unos productos de medicinas, de farmacia, mucho más que otros lugares, otras ciudades. Pero no tan solamente porque tenían esa industria farmacéutica, sino que también ellos tenían una escuela de medicina. Y no solamente fabricaban esas medicinas, sino también había una escuela, y era muy famosa. Era una ciudad que había crecido y estaba tan abundante en lo que es material, económico, comercial, que toda la ciudad, la gente llegaba, y era una ciudad que poco a poco se sintió muy orgullosa de sí misma. Y al sentirse orgullosa de sí misma, por eso esta iglesia se llama la iglesia acomodada, que tenía muy buenas comodidades, tanto materiales como económicas. Y esta ciudad, dentro de todo ese comercio y toda esa abundancia material que tenía, se sentía muy orgullosa, muy independiente y muy autosuficiente. Y eso mismo se metió dentro de la iglesia. El sistema de vida de la ciudad poco a poco vino arropando la iglesia. Se dice que en una ocasión, en los años 30, ahí estamos hablando de los años 95, en los años 30 la ciudad sufrió un fuerte temblor de tierra, se destruyó casi toda. Y ustedes saben que cuando hay una emergencia, sea por diferentes fenómenos naturales, inmediatamente otras ciudades empiezan a enviar ayuda. Y el gobierno tiene unos fondos para ayudar. Y de otros países envían a otro país ayuda para ayudar a los damnificados y a poder ayudar a reconstruir esa ciudad que sufrió ese golpe de los fenómenos naturales. Pues esta iglesia, esta ciudad, cuando sufrió ese terremoto que casi se destruye totalmente, ellos por su orgullo, no porque realmente tenían recursos, por lo que se ha entendido por medio de la historia y comentarios, la tradición, que por orgullo propio de ellos, por ellos considerarse autosuficientes, ellos no permitieron ni que el gobierno, ni que otras ciudades, ni que otros países los pudieran ayudar. Se sentían muy superiores y autosuficientes. Ellos dijeron, no necesitamos de nadie. No necesitamos que nos vengan a dar migajas, limosnas, que nos vengan con ayuditas. Nosotros podemos levantarla. Oigan, la levantaron. Dicen que levantaron una ciudad más hermosa de lo que había, porque era una ciudad muy adinerada, muy rica, mucha riqueza. Pero eso los llevó a ganar una popularidad de orgullo ante los demás, de independencia y autosuficiencia. Eso se metió dentro de la iglesia. Y es ahí porque el Señor le habla como le está hablando. Porque aquellos que venían de la sociedad, al venir a la iglesia, no vinieron mediante una búsqueda de humillarse delante del Señor, de considerarse una pobreza espiritual, sino ellos venían como parte de una religión y empezaron a meterse a la iglesia, y ese mismo tipo de vida y actitud de orgullo
de pretensión, de vanidad, de altivez, de autosuficiencia, se metió dentro de la iglesia. Y aquellos que habían sido líderes, que fueron los que trabajaron en su principio para levantar una iglesia en conformidad con los principios de la palabra y en conformidad con los principios de Dios, empezaron a ir muriendo, y otros empezaron a ir siendo rezagados y echados a un lado, para entonces darle lugar a aquellos que venían con recursos económicos, aquellos que tenían el poder económico, la gran influencia. Y esta iglesia entonces empezó a cambiar sus principios de humildad y sus principios de la palabra de Dios por ser una iglesia ahora orgullosa, autosuficiente y también independiente. Y ese es el error que cometió esa iglesia. Yo quiero que escuchen lo que les voy a leer otra vez de lo que el Señor le está diciendo, y ahí es donde vamos a engranar una cosa en la otra, de lo que era la situación de esa ciudad que se metió en la iglesia y por qué el Señor tuvo que decirle lo que le dijo. Dice así el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora comprendemos por qué el Señor le dice a ellos: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es ahí donde la iglesia perdió su mirada y su visión en el Señor, su dependencia en el Señor y la dirección por medio del Espíritu Santo. Es ahí de lo mismo que estaba haciendo la ciudad. Ahora la iglesia estaba en el mismo lugar. Por eso el Señor le dice, tú dices, ellos se consideraban muy ricos, se habían enriquecido, tenían muy buenos recursos económicos, materiales, grandeza de templo. Tenían un templo enorme, gigantesco, para poder llenarlo de toda aquella muchedumbre, de aquella congregación gigantesca. Y no solamente eso, tenían unos lujos grandes, enormes, como templo. Por eso la gente más estaba buscando en forma religiosa lo atractivo que era el templo, que aquel que se suponía que estuviera dentro del templo. Hay gente que busca más la grandeza del templo, pero no busca al que es más grande que el templo. Y es ahí donde está el error de esta iglesia. Era una iglesia muy atractiva, muy llamativa, un templo grande, gigantesco, hermoso, para ocupar cuantos miles. Pero había uno, el cual no podía ocupar. Y ese se llama Jesucristo. El más grande no podía estar allí adentro, porque lo habían echado fuera. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Qué el Señor le está diciendo? Tú te has enriquecido y te crees rico y que puedes ser autosuficiente. Ahora miren lo que el Señor le dice: y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Saben qué significa desventurado? Desgraciado. Perdonen la palabra, pero eso es lo que significa. Quizá ahí la pusieron más bonita, pero significa eres un desgraciado. Y miserable. ¿Qué significa miserable? Infeliz. Infeliz. Tú eres un desgraciado, un infeliz. Y le dice un pobre, y ciego, y desnudo. ¿Por qué lo llama pobre? Porque lo que tenía que tener más riqueza y más valor era lo espiritual. Y en esa parte estaba vacío, no tenía nada. Y no importara cuánta riqueza tenía, pero no tenía lo principal. Y es lo que el Señor está buscando en cada uno de sus
siervo y en cada una de las iglesias. Ser pobre tal vez en lo material, pero rico y con las riquezas espirituales en gloria de Cristo Jesús. Amén. Y dice el versículo, y dice ciego y desnudo. Recuerden que está haciendo referencia a la medicina que ellos tenían, los llama ciego y los llama desnudo a pesar de que tenían la mejor fábrica de tela, textil. Ven cómo el Señor le está presentando las cosas. Dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, ahí viene el consejo del Señor, la recomendación, que de mí compres. Cuando dice esa palabra compres, es que obtengas, adquieras, que de mí compres oro refinado en fuego, las verdaderas riquezas espirituales que tiene el Señor, no contaminadas, sino purificadas en fuego. Dice, para que seas rico, la verdadera riqueza. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza. El Señor le está dando lo que es contradictorio contra lo que ellos lucían, sus lujosos vestidos de tela finísima. Y el Señor les había dicho, tú lo que estás es desnudo. Y ahora yo te digo que te vistas con la vestidura blanca de una vida lavada por la sangre de Cristo, purificada y santificada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la vestidura que el Señor quiere para nosotros. Una vestidura de verdadera pureza. No es que no vistamos bien. No es que no nos presentemos bien. Eso no significa eso. Lo que significa es que a pesar de que podamos vestir bien, pero nuestra vida viste mejor cuando está llena de la presencia de Dios. Entonces nuestra vida viste mejor ante los ojos de los demás. Y dice, para que no se descubra la vergüenza y tu desnudez. Y dice, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio, para que veas. El colirio era la medicina principal que ellos fabricaban o que ellos manufacturaban. El colirio. Y se dice, algunos expertos, que el colirio era un tipo de medicina, ungüento, que se ponía en los ojos. Y esa ciudad era famosa. ¿Cómo se vendía el colirio? Por todo el mundo. Porque en ese tiempo la gente padecía muy fácilmente de infecciones en los ojos. Por el medio ambiente, el polvo. Las carreteras eran de polvo. Y ese polvo, cuando se caminaba o pasaban las carretas, los caballos, se levantaba y caía en los ojos. Y la gente, como no había muy buena higiene, al tratar de protegerse los ojos, o tal vez de quitarse el polvo, ¿sabe usted de que cuando algo pasa en los ojos, no enseguida ¿qué hace? Truja los ojos. Y ahí es donde venían las infecciones. Y el colirio era muy famoso para quitar esas infecciones y poder tener una buena visión. Y es ahí donde el Señor está usando las cosas mismas de ellos, dándole a entender, yo sé lo que pasa entre ustedes y lo que hay en esa ciudad. Dice, y unge tus ojos con el colirio, pero el colirio verdadero, el colirio espiritual, que es la luz de Jesucristo que alumbra nuestros ojos. Amén. Para que veamos las cosas como Dios también las ve. Y se movieran a una verdadera fe en el Señor. Dice el 19, yo reprendo, castigo. Esa palabra castigo pues viene de lo que es disciplina. Yo corrijo y disciplino. Yo reprendo, corrige, castigo, disciplina, para que haya la verdadera corrección y la verdadera recuperación del mal que se ha hecho. A todos los que amo, el Señor todavía le está mostrando su amor a ellos, porque fue una iglesia fundamentada en Jesucristo, y mediante los principios de la palabra de Dios, y mediante la llenura del Espíritu Santo en ellos. Y el Señor por eso dice, yo voy a reprender, disciplinar a todo aquel que amo. Lo tengo que hacer, como el padre que ama a su hijo, tiene que corregirlo a tiempo. Dice, sé pues celoso
y arrepiéntete. Y cuando dice la palabra ser celoso, hay dos connotaciones para la palabra ser, de ser celoso. Uno es el celo santo y el otro es el celo pecaminoso. El celo pecaminoso es el de envidia. Aquel celo que se levanta por ambicionar y desear lo que tiene el otro. Y porque no puede tenerlo, entonces toma celo por medio de esa envidia, de esa ambición, de esos intereses personales. Pero está ese es el pecaminoso que habla la Biblia. Pero está el celo santo, que también habla la Biblia, que es el celo que Dios tiene por su iglesia, por su pueblo. Y el celo bueno, lo que quiere decir es aquel que tiene celo por algo o hacia algo, es que toma el debido cuidado por eso. Que lo cuida, que lo protege, para que eso no se le eche a perder. O no se vaya a desviar de lo que es lo correcto. Y es ahí donde el Señor dice que Él tiene celo por nosotros, su iglesia, para que la iglesia no se vaya a desviar de sus planes y propósitos y no se vaya a contaminar y mezclar con lo que es este mundo. Y el Señor tiene celo por su iglesia porque la cuida, la protege y le provee para sus necesidades. Y es ahí donde el Señor le está diciendo a ellos, tiene que tener celo por la obra de Dios, celo para cuidar la iglesia, celo para cuidar los principios de su palabra. Es ahí cuando dice en la Escritura que el Señor sacó a aquellos mercaderes en Juan capítulo 2 y los sacó y usó un azote y los echó fuera y viró las mesas y todo lo que había de dinero allí. Cuando los sacó, dijo, ustedes, mi casa de oración es, pero ustedes la han hecho cueva de mercadería, de mercado. Y es ahí donde los discípulos dicen que se acordaron de lo que dice la Escritura en el Salmo 69, versículos 9, que dice, el celo de tu casa me consume. El Señor tiene celo por su casa, para que en su casa no se hagan las cosas que no son realmente de Él y que sea glorificado su nombre. Él tiene celo. Y ahí le está diciendo a esta iglesia, sé celoso, sé cuidadoso, protege lo que tiene, no te contamines, no vayas a ser arrastrado por lo que no es. Y ese es el celo que el Señor quiere que nosotros tengamos, no solo por nosotros, para cuidar nuestra vida, para cuidar nuestra familia, sino también para cuidar su iglesia, para cuidar su obra, para no contaminarnos, para que las cosas no se vayan a desviar de los planes y propósitos de Él. Es ahí porque el Señor le dice, y sé celoso, pero también arrepiéntete. El arrepentimiento es el reconocimiento cuando algo se ha hecho incorrecto y es el principio de que las cosas se van a poner en su lugar. Y el Señor dice, vuelve a lo que fuiste al principio, arrepiéntete, reconoce en lo que has caído y vuelve otra vez al principio a restablecer lo que debe de ser la iglesia del Señor. En una ocasión estuve hablando, y estoy ya para casi terminar, estuve hablando con un hermano, asistiendo a una de estas mega iglesias, grandísima, no estoy criticando, todavía el Señor viene a buscar a la iglesia pura, santa, sin mancha de arruga, y a aquellos que están predicando la verdad y adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y asistiendo a esa iglesia y hablando con este hermano, pero tú asistes a esa iglesia y a veces pues es uno en tantos miles que ni se conocen, ni saben quién es, ni saben ni nada. ¿Y cómo te sientes ahí? Y me dice, bueno, a la verdad que salgo igual que como él. Vacío. Porque, pero entonces, ¿por qué estás ahí? Ah, bueno, porque el templo es grande. Es cómodo, es una pantalla gigantesca. Hay
mucho entretenimiento, hay mucha diversión, se pasa un rato chévere. Eso es lo que debe ser la iglesia del Señor, para pasar un rato chévere, divertido, atractivo. Eso fue lo que cayó en la iglesia, en la opulencia, la grandeza. Pero no había nada en el Señor. No había nada que era practicar una religión. Yo siento por lo espiritual y me voy a un templo para ya cumplir con lo espiritual. Tan pronto salgo, sigo mi vida como es natural. Es ahí donde ni es uno ni es el otro espíritu. Esos son los que se engañan a sí mismos porque al Señor nadie lo conoce. Y conozco de otros, no son chismes, cosas reales que uno ha llegado a conocer. Otra de iglesias que se han establecido estos movimientos y han crecido, pero que yo mismo me he quedado espantado en la manera en que han crecido. Hoy ponen un lugar, vamos a decir, tratan una iglesia y en menos de un mes ya está llena. Y se han ido expandiendo y se han ido llevando y sembrando, plantando otras iglesias en diferentes ciudades, diferentes lugares. Y se llenan. Y de una fuente que se le permitió estar dentro de una reunión de los líderes principales de ese movimiento, y que ha ido creciendo pero en forma rapidísima. Esa fuente, esa persona que está dentro de lo que es el sistema, y por estar ya dentro de lo que es el sistema, pues se le dio oportunidad a esta reunión de los líderes principales. Escuchó hablando y uno de ellos dice, bueno, haciendo una evaluación del crecimiento, el desarrollo y de seguir planificando, dice, bueno, hemos llegado a un punto tal que estamos sólidos, con unas entradas, bueno, se dice lo que están ahí, conocen que tienen personas que son ricas, millonarias, de verdad. Y cómo fluye lo económico, y cómo hay un crecimiento masivo. Y dice, bueno, estamos tan sólidos, ya hemos alcanzado, y empezaron a ver todo lo que se había logrado, se había hecho, toda la cantidad de personas como miembros, y todo lo que hay guardado, las riquezas en el banco, que uno de ellos se atrevió a decir, bueno, yo creo que si en este momento Dios ya deja de estar con nosotros, nosotros podemos seguir hacia adelante. En otras palabras, Señor, ya no te necesitamos. Señor, ya podemos ser independientes, autosuficientes. Esa es la iglesia de Dios. Comenzó siendo humilde, pero se llenó de tanta abundancia, de tanto progreso, que ya Dios no se necesita. Ahora ya pueden trabajar con Dios. He ahí donde dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios. Dios no soporta, Dios no aguanta, Dios no acepta a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los orgullosos, los antiguos, los pretenciosos, los que se creen vanidosos, autosuficientes y también independientes. Todos necesitamos del poder de Jesucristo para poder vivir sobre él. He ahí cuando Moisés, en el capítulo 8 de Deuteronomio, le dice a Moisés para que se lo dijera al pueblo, ya estaban a un paso de entrar a la tierra prometida, después de haber pasado esos 40 años por el desierto. Y Moisés, Dios a través de Moisés le dice al pueblo, ahora cuando entres a la tierra,
una tierra que fluye leche y miel, de grandes manantiales, de mucho verdor, donde las plantas florecían, donde había muchos frutos. Ahora cuando entres y tú te enriquezcas y te progreses y te desarrolles y adquieras mucho territorio, adquieras mucha grandeza económica, no te olvides quién te trajo hasta ahí. No te olvides quién te proveyó durante 40 años. No te olvides quién te sacó de servidumbre, de esclavitud en Egipto. No te olvides que tu ropa creció junto contigo. No te olvides que tu calzado no te faltó en ningún momento. Y no te olvides que todos los días yo te daba pan, yo te daba alimento y yo te daba también agua en medio del desierto. Pero el pueblo, cuando se enriqueció, entonces se olvidó de Dios. Y por eso vinieron las catástrofes. Y por eso vino la destrucción sobre el pueblo. Y el Señor se lo advirtió, porque tan pronto te olvides de mí y ya no me necesites, entonces va a venir destrucción sobre ti. Y eso es lo que se cumplió. Cuando ya obtenemos lo que necesitamos y ya estamos bien establecidos, el peligro es que nos olvidemos del Señor. ¿Quién fue el que nos estuvo ayudando desde el principio? ¿Y quién es el que no nos deja de ayudar y de sostener en todo lo que necesitamos? Reconocemos que el trabajo que tenemos se lo debemos al Señor. Entonces le vamos a dar la gloria a Él. Entonces lo vamos a honrar. Reconocemos que la casa que tengo se la debo por provisión de Dios. El carro que tengo, la ropa que tengo, la familia que tengo, todo lo que yo tengo, la salud, se la debo al Señor. A veces yo, y lo he dicho en otras ocasiones, si fuéramos tan fieles, si fuéramos, igual de fieles al Señor como lo somos al trabajo, seríamos más bendecidos. ¿Me entendieron la pregunta? Si fuéramos igual de fieles al Señor como lo somos al trabajo, seríamos más bendecidos. Amén. Y la cambio la pregunta. Si fuéramos igual de fieles al trabajo como lo somos al Señor, todavía tuviéramos trabajo. He ahí la pregunta que nos debemos hacer. Señor, yo estoy siendo más fiel al trabajo que a ti, que es necesario trabajar, es necesario el trabajo, pero en primer lugar lo debe llevar Jesucristo. No cambiar uno por el otro. Y si fuéramos igual de fieles al trabajo como lo somos al Señor, entonces también seríamos más bendecidos. Pero no a veces lo hacemos, porque nos olvidamos de quién es el que nos ha provisto y quién nos ha dado, y pensamos que lo que hemos obtenido lleva a veces más importancia que lo que tenemos que hacer por el Señor. Ese fue el error de esa iglesia. Se creyó autosuficiente, se creyó independiente, se llenó de orgullo, de vanidad y le echó un lado a Jesucristo. Y con esto, ¿saben qué dice? El versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Quién está hablando ahí? El mismo Señor Jesucristo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo podré entrar. ¿Saben dónde estaba? ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque en esa iglesia, en ese templo, Jesucristo se quedó. Siguieron sacándolo y sacándolo y sacándolo, haciendo las cosas para ellos, como ellos creían, buscando la grandeza, buscando la abundancia, y fueron sacando y sacando hasta que Cristo se quedó afuera. Y es lo que Él está diciendo ahí a ellos. Y aquí yo estoy a la puerta, vaya afuera,
tocaba y tocaba y tocaba. No tenían timbre en ese tiempo, siento que aquí. Pero ¿verdad? Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, tocando y tocando. Y nadie me abrió. Cristo quedó afuera. Cristo quedó afuera. Por eso el Señor le dijo lo que y así mismo habla a aquellos que han endurecido sus corazones, a aquellos que no le están dando la oportunidad al Señor de tomar su vida, sabiendo que todo proviene de Él y todo es de Él. Y Él ahora nos ha dado una salvación y vida eterna por medio del sacrificio que hizo en el cruz. Y es lo que el Señor lo dijo a la iglesia entera, pero también lo dice a cada uno individual. He aquí yo estoy a la puerta y te estoy tocando. A ver si en algún momento tú escuchas y abres la puerta de tu corazón. Y yo te prometo que entraré a ti, cenaré contigo y tú también cenarás conmigo. Y el Señor está tocando a la puerta. Dice el último versículo, al que venciere. ¿Quién es el vencedor? Aquel que pone su fe en Jesucristo y pone su vida y se doblega ante Él, se humilla ante Él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. Así como Él ha vencido y se sentó en el trono de su Padre, al que venciere le daré que se siente conmigo, dice el Señor. Lo que significa que los vencedores estarán con Él por toda la eternidad. Y dice el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a cada uno en la iglesia. ¿Cuánto vamos a estar con el Señor Jesucristo? ¿Cuánto vamos a permitir que sea el Señor el que lleve nuestra iglesia, lleve nuestra vida y sea Él el que nos guíe a hacer siempre su voluntad? No importa. A veces uno puede sentir, Señor, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no hay más ingresos, entradas? Y mantengamos nuestra fe en el Señor, que Él va a proveer en su momento, en su tiempo. Mientras tanto, hagamos lo que sea necesario para mantener la fe, no negar su nombre y seguir predicando este Evangelio para salvación de aquellas almas que se siguen perdiendo. Démosle la gloria a Jesucristo. Démosle la gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar fuertes en este instante. Y vamos a tener este cambio. ¿Cuántos quisieran tener más del Señor? Y darse más al Señor. Amén. Quizás no es nuestra condición de vida como iglesia, como esta iglesia de la Odisea, pero sí una cosa que el Señor quiere, que fue lo que le dijo a él, que buscara más de Él, se sometiera más a Él, se doblegara más ante Él, se humillara más ante Él, y que si alguno todavía no le ha dado el lugar a Jesucristo en su vida, en su corazón, que no deje pasar la oportunidad de hacerlo. Y hoy es la oportunidad de tu vida. Hoy es la oportunidad de tu vida. Si aún tú no lo has abierto tu corazón a Jesucristo. Este cántico dice, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, Señor. Y cada día yo menguar, hacerme más pequeño para que tú crezcas en mí. Mientras cantamos este coro, si en tu corazón está el deseo de servir más al Señor, buscar más de Él, tener más de Él en ti y que Él tenga más de ti en Él, más dirección y control en tu vida, el altar está abierto. Y si aún tú no le has recibido y no le has conocido, que hoy pueda ser el día de tu salvación. Ven al altar y deja ahí que el Señor tome tu corazón, tome tu vida y sea de aquí en adelante una nueva vida y un nuevo caminar en Cristo Jesús. De acuerdo como sienta en tu corazón, en la manera en que el Espíritu te ha hablado, pasa aquí al altar. Vamos a doblegarnos delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero más de ti, lléname más de ti y guíame con tu Santo Espíritu siempre. Vamos a cantar.
agradable ante tus ojos. Ayúdanos como iglesia a hacer esa iglesia ejemplar, conforme a tu corazón, Señor. Síguenos ayudando, fortaleciendo. Gracias porque nuestra iglesia se sostiene por tu poder, Señor. Es por tu poder y la fe. Y seguiremos manteniendo la fe en ti. Y predicaremos tu palabra, Señor. Porque no queremos ofenderte a ti. Señor, tú dices que tú seguirás añadiendo a la iglesia. Tú seguirás añadiendo a la iglesia. Mientras nosotros hagamos nuestra parte, tú vas a hacer la tuya. Ayúdanos a hacer nuestra parte y glorificar tu nombre. Porque en esta iglesia se adora solamente a Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Dale fuerte aplauso. Te pedimos, Señor, que al concluir y terminar, que tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Damos un fuerte aplauso, Señor. Vamos a cantar.